La conversión es una respuesta inicial, pero también un proceso permanente. Documento de Aparecida número 278. Mis amigos y hermanos, bienvenidos a este nuevo Despertar con Dios. Hoy quiero invitarles a pensar en la transformación que va viviendo el discípulo de Jesucristo. Esa transformación es equivalente a esa conversión que vamos viviendo, no solamente como respuesta inicial al llamado del Señor, sino también como algo permanente en nuestro camino espiritual. Soy el Padre Javier Riveros, sacerdote budista del Minuto de Dios de la Renovación Carismática Católica de Colombia, y les invito a orar, a escuchar la palabra, a renovar nuestro espíritu, a ser transformados por la gracia de Dios en este Despertar con Dios. Bienvenidos. Comencemos entonces orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, te agradecemos por este día de hoy. Bendecimos tu nombre ahora y siempre. Invocamos tu Espíritu en este momento, rogando que sea nuestro director, nuestro guía en este día de hoy. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, dirígenos y transfórmanos, Espíritu del Señor. Te bendecimos, Dios Padre bueno, todopoderoso, por tu Hijo Jesucristo. Este día de hoy revela en nuestras vidas tu misericordia. Este día de hoy acompáñanos con tu presencia. Este día de hoy transfórmanos por la gracia de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Danos esa renovación de la mente, del corazón, esa transformación de nuestra vida para ser cada día más imagen y semejanza tuya. Gracias, Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza y el poder. Bendice hoy a cada persona que se une en oración en este momento. Bendice a cada persona en su necesidad particular. Concédenos tu gracia universal. Bendito seas, Dios, a ti la gloria, la alabanza y el poder. Nos presentamos ante ti, nos ponemos en tus manos y rogamos que nos acompañes, nos ilumines y nos bendigas. Gracias, Señor, por este día de hoy. Amén. Y bien, mis hermanos, pues comenzamos entonces a reflexionar hoy sobre este proceso de transformación que vivimos como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ese proceso de transformación es el camino de la conversión, que se da como una respuesta inicial al llamado de Dios. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros no solamente a la vida, sino también a la vida nueva en Él, siguiendo a Jesucristo. Es Jesucristo quien en su palabra nos ha dicho: vengan a mí, síganme y los haré pescadores de hombres. El primer momento de nuestra transformación es el llamado del Señor. Cuando Dios nos llama y respondemos a ese llamado de una manera positiva, comienza una transformación, un cambio interior en nuestra vida. Este cambio es fruto de la novedad de Dios en nuestra vida. Dios viene a traer un vino nuevo, una vida nueva al corazón de cada uno de nosotros. Pero para este vino nuevo es necesario unos odres nuevos, que somos todos nosotros. Tener una mentalidad nueva, un corazón nuevo, un estilo de vida nuevo. El Señor nos va haciendo nuevos porque Él hace nuevas todas las cosas. En la medida en que lo acogemos, lo recibimos, creemos en Él y confiamos en Él. El Papa Francisco ha dicho en la Evangelii Gaudium que todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Así que, así como comenzamos un proceso de transformación por el llamado del Señor y nos hacemos discípulos de Él, somos también misioneros de Él porque llevamos un mensaje, porque traemos un anuncio que compartir a los demás. En la medida en que nos encontramos con el amor de Dios, ese amor de Dios
nos lanza hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, en una misión de testimonio de ese amor de Dios. Para ser discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo, es necesario entonces recibir el llamado del Señor, pero también tener un cambio en nuestra vida. Esto es lo que llamamos la conversión, esa transformación de nuestra vida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23, el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús deja claro que al seguirlo a Él hay unas exigencias, hay unas condiciones. Aquí nos menciona claramente tres. Primero, negarse a sí mismo. Segundo, tomar la cruz. Y tercero, seguir a Jesús. Estas tres exigencias son como una misma realidad, que es nuestra opción por Dios. Se dan de manera sistemática en nuestra vida. En primer lugar, cada uno niéguese a sí mismo. Es aprender a decir no a todo aquello que sea contrario al reino de Dios en nuestra vida. Es aprender a decir no a todo aquello que sea contrario a la voluntad de Dios en nosotros. Es aprender a decir no al pecado, a lo malo y sí a Dios. En segundo lugar, tomar la cruz de cada día es asumir las cargas, a veces livianas o a veces pesadas, que implicará seguir a Jesucristo, que implicará mantenernos fieles a su palabra, que implicará vivir los valores del Evangelio. Cuando vivimos estos valores, el amor, la verdad, la justicia, la compasión, la misericordia, en medio de un mundo donde a veces hay antivalores que son contra el reino de Dios, allí aparece una cruz, la cruz de la fidelidad, a pesar del rechazo, a pesar de la incomprensión, a pesar de la adversidad. Tomar la cruz de cada día implica una carga que vamos llevando por fidelidad a Dios. Esa carga la llamamos la cruz, y es una carga que llevamos con amor, por supuesto, amor a Dios y amor a nuestros hermanos. El cristiano no rechaza la cruz, el cristiano ama la cruz, porque es en la cruz donde se verifica la autenticidad de su respuesta a Dios. Es ahí donde se verifica la autenticidad de su amor, de su fe y de su entrega a Dios. Por eso un cristiano siempre tiene cruz, siempre lleva cruz, abraza la cruz y ama la cruz. El cristiano no rechaza, no desprecia la cruz, porque la cruz es el testimonio de nuestro auténtico amor a Dios y fidelidad a Él. Y en tercer lugar dice, cada uno sígame, porque finalmente una cruz sin seguir a Jesús se vuelve insoportable, porque la negación de nosotros mismos sin Jesús es una locura. Todo esto lo podemos vivir solamente en la medida en que estamos siguiendo a Jesús, en la medida en que estamos caminando con Él, en la medida en que Jesucristo es nuestro guía y nuestro director. Como comencé este programa, el documento de Aparecida nos dice que la conversión es una respuesta inicial, pero también un proceso permanente. Ese proceso permanente se da a través de una negación de nosotros mismos, de un tomar la cruz y de un seguir a Jesucristo. Tres cosas que hacen parte de una misma realidad que podemos vivir solamente por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Pocas veces hablamos de la presencia o del poder del Espíritu Santo en el camino de los discípulos, en nuestro camino de transformación y de conversión, pero es muy necesario hacerlo explícito, hacerlo consciente y darle todo el valor. Ninguno de nosotros va a tener una auténtica conversión, una verdadera transformación de nuestra vida, a menos que sea por la acción transformadora del Espíritu Santo.
en nuestro interior, del Espíritu Santo en nuestra vida, la acción transformadora del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir. De manera que es el Espíritu de Dios el que nos ayuda en esa transformación de toda nuestra vida. ¿Qué más es importante para vivir esta transformación? La palabra de Dios y los sacramentos. Claro, Jesús nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31, permanezcan en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. El discípulo se transforma según Jesucristo en la medida en que escucha su palabra, en la medida que la acoge en su corazón, en la medida en que ella queda sembrada como una buena semilla dentro de nosotros y produce un fruto nuevo, bueno y abundante. Es necesario permanecer en la palabra de Dios, escucharla, vivirla, ponerla en práctica. La palabra de Dios tiene un poder para cambiarnos la vida, para transformarnos la existencia. La transformación del discípulo se da no solamente entonces con la conversión, sino que también se da por la escucha de la palabra de Dios y por la permanencia en esta palabra. La otra forma es también a través de los sacramentos. Tenemos el bautismo, tenemos la Eucaristía, tenemos la confirmación, los sacramentos de la iniciación cristiana. Son sacramentos que nos comportan una gracia permanente, por lo cual estamos llamados a vivir permanentemente la gracia del bautismo, la gracia de la Eucaristía, la gracia de la confirmación. Esta gracia, la del bautismo, es como la gracia del morir y resucitar en Cristo, del tener una vida nueva en el Señor, de ser criaturas nuevas por el baño nuevo del Espíritu de Dios en nuestra vida. La gracia de la Eucaristía es la gracia de la comunión con Jesucristo, es la gracia de hacernos uno con Él y participar de su comunidad, de ser parte de su cuerpo, de estar unidos a Él y unidos a nuestros hermanos en un proceso de comunión y transformación a partir de esta unión con Él. Pero también esta gracia es la gracia de la confirmación, que es la gracia de Pentecostés, la gracia del Espíritu que nos unge, que nos bautiza, que nos da poder, que nos capacita para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, viviendo estas gracias sacramentales iniciales, vamos siendo transformados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados entonces a vivir una transformación de nuestra vida a partir de la palabra de Dios, pero también a partir de los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo. Esta transformación es lo que podríamos llamar una metanoia, un cambio, una transformación de todo nuestro ser, un cambio profundo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir. Si el encuentro con Jesucristo y el camino que estamos haciendo con Él no nos transforma, no estamos haciendo nada. Estamos fallando en algo, porque el encuentro con Jesucristo y el caminar con Él nos transforma, nos hace nuevos. Estamos en un camino permanente de transformación. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Gálatas 2:20. Soy transformado a la manera de Cristo, en la forma de Cristo, en el Espíritu de Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Recordemos que por el bautismo, tal como lo hemos mencionado hace un momento, somos transformados por el Espíritu de Dios en miembros del cuerpo de Cristo, que nos hace parte de la iglesia como tal. Así que el bautismo nos da esta gracia de la transformación, esta gracia de la metanoia, esta gracia del cambio en nuestra vida, gracia para la cual debemos estar abiertos, dóciles y disponibles permanentemente. Es el tiempo entonces de dejarnos transformar por Dios,
de dejarnos renovar por Él, de ser conscientes de que en este camino estamos en una experiencia de transformación. No solamente es importante darle una respuesta positiva al Señor desde el comienzo, sino que todos los días es necesario estar en un proceso de transformación y renovación personal por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Nos estamos transformando a la manera de Cristo, para ser imágenes vivas de Jesucristo, para ser testigos de Jesucristo. Nuestra transformación, podríamos decir que es una transformación interior, pero también integral, una transformación que nos transforma en Jesucristo nuestro Señor. Es decir, todos en este camino vamos siendo transformados en Jesucristo. Estamos viviendo una transformación en Jesucristo nuestro Señor. Te invito para que oremos, para que le pidamos al Señor hoy esa transformación, esa gracia en nuestra vida. Amado Señor, tu palabra es verdad, tu palabra tiene poder, tu Espíritu actúa en nuestros corazones y en nuestras vidas. Concédenos la gracia de ser transformados diariamente, personalmente, permanentemente, transformados por tu gracia y por tu poder a imagen y semejanza tuya. Danos la gracia de ser transformados cada día, cada vez más a la manera de Jesucristo. Gracias Dios. Bendice nuestras vidas, tócanos con el poder del Espíritu Santo y danos esta vida nueva que todos estamos necesitando. Danos la gracia de vivir esta transformación como discípulos del Señor en un camino continuo, en un proceso continuo, permanente, comunitario y no solitario de renovación y transformación de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Y bendice a todos en la radio, en la televisión, que este día y este momento nos renueve es el espíritu, la mente, el cuerpo, las fuerzas, la vida. Señor, que nos bendigas y nos toques. Ahora te rogamos para que en todas las cosas veamos tu gloria, veamos tu bendición, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amigos y hermanos, los invito a nuestros próximos encuentros. El próximo viernes 21 de febrero tendremos el gran concierto católico Voces de Esperanza, un canto para el jubileo. Tendremos un momento de oración, también de predicación, pero especialmente el concierto con Sisa Fernández de Brasil, Pablo Martínez y Daniel Poli de Argentina, Paulina Rojas y Jaire de Colombia, Juan Delgado de Venezuela, Rafael Moreno de México. Estos artistas por primera vez van a estar juntos en un solo evento, en una misma tarima, en este congreso de Voces de Esperanza, en el Teatro Minuto de Dios este viernes 21 de febrero. Te esperamos de 5 a 9 de la noche. Adquiere tus escarapelas en Librería Minuto de Dios o virtualmente en libreriaminutodedios.com. Para mis amigos y hermanos de Medellín, al día siguiente tendremos el encuentro de sanación de miedos y ansiedades en el marco del jubileo con el padre Leonardo Arboleda y el psicólogo Juan Camilo Galvis. Estaremos en la Casa de Oración Tierra Nueva de 3 a 7 de la noche. Adquiere ya tus escarapelas en la librería Minuto de Dios y virtualmente en libreriaminutodedios.com. Mayores informes podemos tenerlos al 601-555-8484. Te invito al mismo tiempo a descargar tu aplicación de red de emisoras Minuto de Dios en tu teléfono celular para que tengas siempre allí la señal de Minuto de Dios Radio que vaya contigo. Los invito también a nuestra gran peregrinación Caminando Juntos hacia la Unidad del 26 de marzo al 6 de abril, 12 días de peregrinación espiritual pasando por Lisboa, Fátima, Madrid, Zaragoza, Barcelona y Roma. Vamos a vivir el encuentro mundial de los grupos de oración de la Renovación Carismática Católica y el encuentro carismático de sacerdotes, pastores y ministros del Evangelio. Será un tiempo grandioso
de renovación espiritual para cada uno de nosotros. Inscríbete ya, llama a este número 312-247-7050. Minuto de Dios Radio y Peregrinar de Viajes y Turismo te invita a esta gran experiencia. Gracias, amigos y hermanos, por compartir este momento. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Para todos, una lluvia de bendiciones, ese regalo de Dios para ustedes. Saben que encuentran el libro en libreriaminutodedios.com. Lluvia de bendiciones es un regalo de Dios para tu vida.